Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestra capacitación acerca de cuidados de primeros auxilios. Vamos a hacer primero de todo un recorderis de lo que vimos en la clase pasada. Entonces fue sobre la evaluación y seguridad en emergencias. ¿Quién me recuerda, así como en orden, qué fue lo que vimos? Pues, buena tarde, mi nombre es Yamile Ramírez. Bueno, lo que vimos fue conceptos básicos de anatomía y fisiología, posiciones anatómicas. Posiciones anatómicas. Como de cúbito supino, tren de Lerber. De cúbito prono. Con inglés. Flowers. Problem. Sí. Sí, y planos anatómicos regionales. Planos anatómicos. Listo. ¿Qué más vimos aparte de todo lo que fue anatomía y fisiología? Bueno, anatomía básica. Sistemas y aparatos. Sistemas y aparatos, eso hace parte de la anatomía. Después de eso nos fuimos con otro tema bastante importante. Entonces, los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales principales? Signos vitales. ¿Quién me lo recuerda? El pulso, la frecuencia cardíaca, la tensión y la temperatura. Entonces, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, falta otro. ¿Cuál será? Importantísimo porque cuando oxígeno. No oxígeno, sino frecuencia respiratoria, que es como tal el signo vital. Y había otra cosa que nosotros vamos a revisar en un paciente, en los ojos. ¿Qué es eso que revisamos en los ojos del paciente? La pupila. La pupila. Entonces vamos a mirar la respuesta de la reacción pupilar a la luz, ¿sí? O si la pupila a simple vista se ve en diferentes maneras. Entonces, los reflejos pupilares se pueden observar de diferentes maneras. Isocóricas, que son pupilas normales, más o menos de 2 milímetros de diámetro. La miosis, que ya se han achicado demasiado. La midriasis, que por el contrario están muy dilatadas. Y la anisocoria, que vamos a ver una pupila diferente de la otra. Entonces, en este caso, en la imagen, vemos una pupila dilatada y otra miótica. ¿Sí? Está totalmente contraída. Listo. Vimos la seguridad de la escena. Vamos a dejar de compartir un momentico para no ayudarles tanto.
En la seguridad de la cena, ¿qué vamos a mirar? Todo lo que era súper importante. Entonces, ¿qué miramos? El riesgo, el peligro. Los riesgos, los peligros, cómo aseguramos el lugar, ¿sí? Cuando somos los respondientes. Entonces, si vamos a ser los respondientes en una urgencia o en una emergencia, tenemos que asegurar primero al paciente o a quién. A nosotros primero. Nosotros primero. Entonces, la regla del yo, yo y yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y ahí sí, cuando esté todo listo, entonces podemos empezar a atender. ¿Listo? Vimos que hay unas mnemotecnias, ¿sí? Que hablan de cómo vamos a atender. Entonces, la conducta paz, proteger, avisar y socorrer. Entonces, protegemos todo, avisamos al 112, socorremos a las víctimas. Comprobamos signos vitales, sí, el ADVI, alerta, verbal, dolor o inconsciente. Si la persona, por ejemplo, está inconsciente, no responde, vamos a activar el SEM, Servicios de Emergencias Médicas, llamamos al 112, espera, no colgamos la llamada, damos los datos, todos los que nos pidan, vamos a verificar el CAB, circulación, apertura aérea y ventilación. ¿Listo? Ya ahorita vamos a entrar en más detalle. Listo, vamos a identificar el herido, si hay que entablillar, si hay que eh, mirar si la persona requiere algún tipo de ayuda especial. Eso lo vimos en la valoración física detallada. Vamos a mirar el abdomen, bueno, por orden, cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros superiores, pelvis, genitales y por último miembros inferiores. Y dependiendo de lo que encontremos, pues ahí vamos dando informe. Acuérdense en que en la valoración no siempre se mira todo, se hace el enfoque dependiendo de la situación particular, ¿listo? Así pues vamos a iniciar con la tercera unidad. Tercera unidad, técnicas de manejo inmediato a víctimas. Entonces aquí vamos a mirar cómo nosotros vamos a dar el manejo inmediato a una emergencia. Entonces están las maniobras inmediatas en el caso de un OBACE. OBACE que quiere decir obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, OBACE. Para eso hacemos la famosa maniobra de Heimlich. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que naturalmente todas las personas cuando presentan una base o una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ustedes van a ver que la persona instintivamente se lleva sus manos al cuello de esta manera, así como está puesto en la imagen. Quiere decir que esa persona se está ahogando, se siente obstruida en su vía respiratoria superior. Entonces, en caso de que, por ejemplo, la persona pueda toser o emite algún tipo de silbido o habla con dificultad, lo que vamos a hacer es que la persona se calme y empiece a inducir el vómito. Diferente cuando la persona no puede emitir ni siquiera ningún sonido. Entonces, hay un atragantamiento en el cual ya está obstruyendo totalmente la vía aérea. ¿Cómo sé yo que no se obstruye entonces en su totalidad la vía aérea? ¿Quién me lo dice? Porque puede hablar un poquito. O puede emitir, más que hablar, emitir sonidos. Puede incluso toser y se escucha, o se puede escuchar también silbidos. Quiere decir que sale aire del interior y pues hay una obstrucción parcial. En ese caso, pues, ¿qué hacemos? Inducimos el vómito. Entonces lo calmamos, Inducimos vómito. le inducimos al vómito o a toser. ¿Sí? Incluso podemos ayudarle dándole palmadas en la espalda, que esto también le va a ayudar.
En el caso de que la persona no pueda, sea imposible emitir ruidos guturales, entonces, ¿qué hacemos? La maniobra de Heimlich. En un adulto se maneja de una manera, en un niño se maneja de otra manera y en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, de otra manera. Ahora, si la persona es demasiado obesa, se maneja muy similar a una persona embarazada, a una mujer embarazada. Y si la persona está inconsciente, entonces se maneja también de otra manera. Si está sola, también se hace de otra manera. Pero básicamente el principio es el mismo. Entonces, se coloca el puño por encima del ombligo, se cubre el puño con la otra mano y se presiona hacia arriba y hacia adelante con fuerza para levantar a la víctima, como vemos en la imagen. Un puño y la mano, ¿sí? Y lo que hacemos es, entonces, voy a hacer aquí con el puño, supongamos que está la persona atrás, la mano, y empujamos hacia arriba. De tal manera que la persona pueda escupir ese cuerpo extraño. Entonces, alguien me hablaba en una de las clases pasadas, de un caso en una fiesta, creo que fue, pero con un niño. Ahorita vamos a ver en el caso de un niño cómo se hace. Si la persona está sola, entonces obviamente si está sola no hay quien le haga la maniobra, pero se puede hacer por sí sola. Entonces nos vamos a apoyar de una silla. Aquí aparentemente parece una silla de esas de rodachines. No nos va a servir, debe ser una silla rígida, de patas que vaya al piso y que no se mueva. Entonces se coloca la porción por debajo de las costillas y la persona lo que hace es coloca el puño por encima del ombligo y se toma el puño con la otra mano, se inclina sobre la silla o puede ser un mostrador y dirige el puño hacia su cuerpo con un empujón hacia arriba, ayudándose de la misma silla. Esto va a ayudar o va a hacer que la persona pueda escupir ese cuerpo extraño. Y en un niño, entonces se coloca un puño justo por encima del ombligo del niño, con el lado del pulgar dando hacia el abdomen. ¿Listo? Pero entonces ya es con un solo puño, ya no es necesario utilizar porque estaríamos imprimiendo demasiada fuerza. En menores de un año, entonces 5 palmadas en la espalda entre los omóplatos, o sea, entre las paletas que llamamos, que es la parte en la espalda. 5 compresiones con golpes secos en el tórax, rápidas. ¿Listo? Y así miramos si responde. Esto ya como tal es una reanimación. En un niño es muy fácil que pierda la conciencia rápido, que se desmaye y pues hay que actuar con más rapidez, pero con mucha calma. Sí. Entonces, no recuerdo el nombre de la persona que nos comentaba del caso de ese niño que ella se la entregó pues a la mamá. ¿Recuerda la edad de él? No sé, profesor. ¿Cuántos años? Yo creo que sí. Ese bebé tendría como 8 o 9 meses. Yo creo. Era menor de un año, ¿sí? Es un lactante menor. En ese caso lo que se hace es se pone en la posición que vemos acá, boca abajo, y se golpea en la espalda, ¿sí? Si se fijan, se pone una mano así abierta por debajo en el pecho y que sostenga parte del maxilar de la quijada y con esta parte de la mano se golpea. 5 palmadas entre los omóplatos con fuerza, sin miedo. El niño no se va a fracturar, ¿sí? Pero si le da las palmadas muy suave, no vamos a hacer nada. Si estando así escupió el cuerpo extraño, listo, lo dejamos quieto. Si no, o si lo escupió, por ejemplo, pero no responde, hacemos las compresiones. Si no, pues lo dejamos quieto, ya no es necesario hacer compresiones. Si está despierto, no se hacen compresiones. En una gestante o en una persona obesa. Entonces, la rodeamos con nuestros brazos al nivel del pecho, como se ve ahí en la imagen, colocando el puño en la mitad del esternón. Entonces, el esternón es el hueso de la mitad.
¿sí? En el pecho, que divide las costillas y presionamos de manera firme y hacia atrás. Este sí va a ser bastante doloroso, puesto que en el esternón pues tiene bastante terminación nerviosa, se siente más el dolor al hacer presión, pero es la única manera en que se puede, en este caso sobre todo para evitar daño al feto. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos con la maniobra de Heimlich. Es bueno que de pronto más allá después que termine la capacitación, escriba maniobra de Heimlich y lean un poquito más acerca de esta maniobra, de cómo se hace, puede salvar muchas vidas. Muchas veces está uno en un restaurante, un adulto mayor está comiendo y presenta ese tipo de obstrucciones que se pueden dar, obviamente. Primero, pues puede ser por la cantidad casi siempre suele suceder con carne, la cantidad de carne ingerida, y dos, pues son adultos mayores donde ya sus sistemas trabajan de una manera diferente a una persona joven. En un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cuáles son las causas de un paro cardiorrespiratorio? Puede darse por traumatismos, ¿sí? Pues un golpe, un paciente que se golpeó el pecho, ¿sí? Una caída de tantos metros de altura donde de pronto el cuerpo deje de responder, el corazón, se puede dar por electrocución, por ahogamiento, por asfixia, si no le está llegando suficiente oxígeno a los órganos. Entonces, en ese caso, el mismo corazón empieza a dejar de funcionar, ¿sí? Hasta que llegan a un paro. Estrangulamiento, puede generar un tipo de paro cardiorrespiratorio, hipotermia, atragantamiento y patologías cardíacas y metabólicas. Preguntan aquí, profe, ¿le ha pasado un caso parecido? ¿Le ha tocado utilizar la maniobra? Afortunadamente no me ha tocado utilizar la maniobra como tal, o sea, la de hacer compresión por la espalda. Las veces donde he utilizado la maniobra ha sido solamente con golpes por la espalda y sale. Pero entonces, como les digo, si ustedes golpearon por espalda y ya la persona no pudo, no respondió, ya nos toca utilizar la maniobra completa, donde se le hace uno por la espalda a la persona y lo que hace es la compresión para que pueda escupir. Tiempo transcurrido en minutos, entonces cada minuto que pase sin desfibrilar puede reducir la probabilidad de sobrevida en un 10%. Sí, entonces una posibilidad de supervivencia se mide según los tiempos. Espérame un segundito, que es que aquí no se esconde la pantalla y no me deja mirar. Listo, ocultar controles. Entonces, para una reanimación cardiopulmonar se mide por tiempos y este es el porcentaje, 100%, 75%. ¿Cómo se va reduciendo a medida que pasa el tiempo? Sobre 10 minutos. Entonces, si tengo una persona en paro y han pasado 5 minutos, se disminuye a un 75% de probabilidades de vida, de supervivencia. Si se llegan a los 6 minutos, ya se está reduciendo a la mitad, al 50%. En 7 minutos la probabilidad de vida se reduce al 25%, en 8 minutos más o menos al 15%, en 9 minutos más o menos como al 2%, en 10 minutos al 1% y después ya pues estamos mirando que es una persona que falleció. Entonces, importantísimo, por eso el tiempo en estos casos es supremamente importante. No podemos dejar pasar el tiempo, sino que debemos actuar de una manera más rápida. Entonces, primero que todo, en un paro cardiorrespiratorio, ¿qué debo verificar? ¿Quién me dice? Veo que una persona se desmayó, inmediatamente la acomodo y empiezo a darle compresiones, ¿o qué hago antes?
Observo el Medir los pulso. signos, si tiene respiración, signos vitales. Listo, pero entonces yo no tengo en el momento un fonendoscopio, Con eh, los dedos no en tengo, la zona braquial, En la eh, carótida. en la carótida. entonces vamos a buscar pulso carótido o pulso radial en un adulto. ¿Y si es en un niño? Lo En dijimos el ayer. abdomen, Humeral. Humeral. como intermedio No, del en un tórax. niño braquial. Entonces, braquial, niño, Ujú. adulto puede ser carótido o radial. Radial. ¿Listo? Entonces, dependiendo. Digamos, si la persona, no sé, tiene un yeso o si se cayó y hubo una posible fractura, entonces no voy a buscar pulsos radiales, sino que voy a irme directamente al pulso carotídeo, ¿sí? Entonces, encuentro que la persona respira, pero no le encuentro pulsos. Entonces, si no le encuentro pulsos, ¿qué hacemos? Iniciamos. Entonces, las compresiones torácicas. ¿Cuántas compresiones habíamos dicho que eran? 30. 32 2. respiraciones. Si la persona está respirando, bien. Sí, puede que esté inconsciente, esté respirando, pero no tenga suficiente pulso. Sí. Otra cosa que puede pasar es que si usted, por ejemplo, no es una persona conocida y no quiere darle respiración boca a boca, no pasa nada. Lo importante es que entonces hagamos compresiones continuas tratando de mantener una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 compresiones en un minuto. ¿Sí? Entonces iniciamos con compresiones más o menos 120 compresiones en un minuto y una compresión para que sirva, si se fijan acá, los brazos deben estar rectos sobre el cuerpo, el pecho del paciente, el lugar anatómico donde es. Entonces, es sobre el esternón, más hacia la parte izquierda del esternón, o sea, la línea media, sí, en concordancia con la línea media del esternón para los dos lados, pues hacia lo largo y hacia lo ancho, para hacerme más o menos entender. Entonces estaríamos hablando que sería más o menos aquí donde está puesto la DEA, ¿sí? Uno de las placas de la DEA en este niño. Entonces, este es el sitio anatómico donde vamos a colocar las palmas de las manos y vamos a iniciar las compresiones. Si vamos a mirar permeabilidad de vía aérea, entonces vamos a hiperextender. Entonces, una manera es, habíamos dicho que la maniobra eh, frente mentón, o la otra es elevación mandibular, ¿sí? Entonces, podemos hacerla de cualquiera de las dos maneras. Hay personas que tienen una mandíbula bastante pronunciada, entonces va a ser fácil agarrar y tirar hacia atrás, de tal manera que la vía aérea se hiperextienda y pueda haber mejor paso del aire. ¿Sí? En este caso, pues se le está dando ventilación, ¿sí? Pulmonar, respiración boca a boca. Entonces aquí tenemos, ¿sí? ¿Cómo se ubica? Entonces en el reborde costal miramos, ubicamos la apófisis citoide, que es este huesito que se alcanza a ver en las personas bien delgadas, se les ve fácilmente la puntica de la apófisis, ¿sí? Y se miden dos trazas con el dedo. Ahí estamos más o menos en toda la mitad, ¿sí? ¿Qué hacemos? Colocamos esta parte de la mano, ¿sí? Y puede ser la otra. Hay veces que la ponen así, pero así le va a terminar a uno doliendo más la mano. Entonces la ponemos abierta y la otra encima para con las dos manos ayudar. Y no sé si de pronto aquí alguien ha dado reanimación cardíaca con, con con masaje cardíaco. ¿Sí o nadie? No, parece que nadie.
¿O fue que se fueron? Profe, yo todavía no he tenido esa experiencia. Nadie ha tenido la experiencia. Bueno, ¿qué pasa? Aparentemente es fácil, pero resulta y pasa que si lo hacemos y lo hacemos mal, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces es un paciente que finalmente se nos va a morir, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la calidad? Uno, de la posición de las manos. Si se fijan, aquí está la parte del talón de la mano, ¿sí? Es esta parte sobre la otra, brazos extendidos, pero extendidos, no flexionados. Si usted flexiona el brazo, usted no va a dar la suficiente fuerza. La única manera es así. El empuje se hace con su cuerpo, porque si usted hace un empuje con sus brazos, uno, yo creo que las primeras 10 compresiones usted las va a poder hacer bien. Ya después se va a cansar muchísimo. Entonces no es lo mismo usted empujar con sus brazos a empujar con su cuerpo. Entonces, primero, si se fijan en esta imagen anterior, la mujer está recta, ¿listo? Está recta y está haciendo un empuje de tal manera que con su cuerpo ella está logrando que haya un buen masaje. Vamos a mirar el segundo. ¿Cuánto es la profundidad? La profundidad debe ser aproximadamente 5 centímetros o 2 pulgadas. ¿Listo? Si no llegamos a 5 centímetros, fíjense que no alcanzamos a llegar hasta el corazón. Entonces no vamos a hacer mayor cosa porque no va a haber suficiente compresión y por ende, en realidad, ¿qué es lo que está pasando cuando uno está haciendo el masaje cardíaco? Cuando uno está oprimiendo o espichando, por decirlo así, el tórax para que el corazón también se oprima, se espiche. Entonces, ¿qué hace el corazón en ese momento? Bombea. Exacto, entonces empieza a bombear la sangre, ¿sí? Entonces, como se activa la circulación, así como sale la sangre del corazón, la que está por fuera va entrando también. Y artificialmente lo que vamos a hacer es que continúe ese ritmo, esa circulación, ¿sí? Para que pues la persona pueda continuar. Entonces, aquí está otra explicación, el punto cifoides, 2 deditos y va a quedar más o menos en toda la mitad, ¿sí se ven? Otro punto de referencia que es muy fácil en un hombre, con los pezones, la tetilla, entonces ahí está en línea recta y estaríamos prácticamente en línea recta en concordancia con la tetilla. Entonces se mantienen los brazos rectos, hombros en la línea sobre las muñecas, deprima el pecho más o menos 5 centímetros, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si no queremos hacer ventilaciones, entonces nos vamos solamente con 30 compresiones. Un promedio sería más o menos 7 ciclos en 2 minutos, 210 compresiones y 14 ventilaciones. Entonces paramos y verificamos. Entonces pasaron los 2 minutos, vamos a parar un momento, vamos a verificar la frecuencia cardíaca de la persona. ¿Respondió? Si respondió, esperamos. Si no respondió, continuamos. Entonces esperamos un momento a ver si la persona responde, sigue respondiendo o vuelve a entrar en paro. ¿Listo? Entonces, compresiones. En no sanitario serían 32, en sanitario serían 15-2. O sea, el personal de salud. Apertura aérea, maniobra frente mentón, ventilaciones. Lactante es boca a boca o boca a nariz y el niño es boca a boca. ¿Sí? En caso de que de pronto requiramos el DEA, entonces es un desfibrilador externo automático. ¿Sí? Vamos a colocarlo. Estas son las placas del DEA. En un adulto se colocan en estas posiciones. Ahí la misma placa dice en qué parte va colocada. Y en un niño se coloca una adelante y una atrás. ¿Listo? Mayores de 8 años
se colocan 150 julius, menores entre 50 y 75 si se puede. Entonces el paro cardiorrespiratorio en un niño menor, ahí tenemos menor a 1 año, o sea, un lactante menor. Las compresiones se hacen con los dedos, ¿sí? Agarramos al niño y con los dedos empujamos. No lo vamos a hacer con las muñecas porque ya estamos imprimiendo demasiada fuerza. Podemos también fracturarlo. La respiración va a ser boca-nariz en caso de boca séptica, o sea que haya algún tipo de infección, que el niño, por ejemplo, tenga una amigdalitis, ¿sí? O que tenga algún tipo de traumatismo. Boca a boca o boca-nariz se aplica en RCP de bebés, y boca-estoma cuando son personas que tienen un estoma abierto, o sea, tienen de pronto una traqueostomía y pues ellos respiran es por esa parte. ¿Listo? En mujer embarazada, entonces se identifica la situación de emergencia, posible reanimación cardiopulmonar tras comprobar la seguridad de la víctima, y la víctima y el reanimador evalúa la respuesta. Entonces se toca y se habla al paciente, uno siempre le va a preguntar, ¿está usted bien? ¿Sí? Lo va a sacudir, le va a gritar. No es que de pronto se inicie inmediatamente, porque incluso hasta en hospitales ha pasado que la persona de pronto se desmayó e inmediatamente se inicia un RCP. No es necesario, hay que primero verificar, ¿sí? Entonces uno identifica la situación de emergencia, toca y habla al paciente, ¿está bien? Siempre, ¿cómo se siente? Se grita, se sacude, ya que si definitivamente no hay respuesta, entonces iniciamos. Con víctima consciente se observa con reevaluación periódica y su corrección de posibles trastornos. Se mira si hay hemorragias, se evita la obstrucción de la vía aérea en una posición de seguridad de lado, y tras valorar una posible lesión de columna, se coloca a la víctima en una superficie dura y plana. Si la víctima está inconsciente, se solicita ayuda del desfibrilador, se activa el sistema de emergencia y se coloca a la víctima en decúbito supino y se comienza con la valoración primaria. Entonces se abre la vía aérea con maniobra frente-mentón, ¿sí? La hiperextensión, evalúa la respiración, ver, oír, sentir, no más de 10 segundos. Entonces vemos, oímos, si respira, sentimos, si hay calor. En el ver se puede, les decía que con por ejemplo, un espejo, si de pronto tiene un espejo a la mano o con la misma pantalla del celular. Si no se hizo, enviar a alguien a solicitar ayuda o hacerlo uno mismo y retornar a la víctima. Y la paciente debe estar colocada tal y como se indicó. Si respira normalmente, colocar la posición en posición eso se llama decúbito lateral izquierdo, DLI, decúbito lateral izquierdo, nunca derecho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debido a que como ha crecido el feto, si lo colocamos hacia la derecha, es más la circulación central es un poco más difícil porque se comprimen las arterias, la arteria aorta abdominal y la vena cava abdominal también. Entonces es más fácil voltear a la persona hacia la izquierda, a la embarazada, ¿sí? Que es la posición de seguridad de la embarazada, manteniendo abierta y permeable también la vía aérea, y solicitar ayuda y reevaluar periódicamente. Reanimadores expertos, 2 insuflaciones y 30 compresiones. Inexpertos, solamente compresiones torácicas. Se aplican 30 compresiones torácicas con el talón de la mano y otra encima entrelazada, entrelazando los dedos en la mitad del inferior del esternón. El profesional debe realizar RCP y deberá tener los brazos estirados y en movimiento saldrá de cadera. La frecuencia de 100 a 120, ya les había dicho, compresiones por minuto, permitiendo la recuperación torácica. Después abrir el aire de nuevo con maniobra frente-mentón e insuflar 2 ventilaciones empleando 1 segundo aproximadamente. Debe ser súper rápido. Continuar con la secuencia 32 hasta que la víctima empiece a respirar normalmente, otras 2 minutos para reevaluar la situación. Es lo que también ya les decía, a los 2 minutos paramos
y reevaluamos, miramos a ver cómo va. ¿El paciente está respondiendo o nos toca seguir? Nunca, entonces, recuerden esto, si tuvieron que iniciar una reanimación, nunca se hace reanimación y se le da por, no sé, 10, 15 minutos sin parar y verificar. Hay que parar cada 2 minutos, verificar, reevaluar y mirar si el paciente está respondiendo o no. No vamos a esperar a que el paciente ya por fin se nos despierte y nos diga no más, porque ha pasado. Entonces son pacientes que ya se despiertan y lo que hace es levantar una mano, poner un seño de dolor, porque eso es bastante doloroso, y como quien dice, déjeme quieto que ya sobreviví, ya respondí. Aquí está la posición de, por ejemplo, de una tabla en una embarazada, 30 grados en posición. En este caso no se puso en posición como tal de cúbito lateral izquierda de ella, sino que se puso sobre una tabla y se subió la tabla más o menos 30 grados. Si las insuflaciones no elevan el tórax, no son efectivas. Entonces, si yo le estoy dando respiración boca a boca a la persona, pero el tórax se queda igual, quiere decir que no son insuflaciones efectivas, no le está entrando el aire. ¿Cómo sé yo? Porque cuando insuflo, cuando le doy respiración, entonces el tórax se expande y vuelve a caer. Si no, pues no estamos haciendo nada. Es importante revisar pues que no hayan cuerpos extraños y volver a abrir la vía aérea con maniobra frente-mentón. Continuamos con el RCP básico hasta que llegue la ayuda o la víctima respire normalmente, o si el reanimador está cansado y hay otra persona que pueda ayudar, pues esa persona es la que hace el relevo. Para el desfibrilador, entonces el desfibrilador externo automático, el DEA, estos son los pasos universales para el uso del DEA. Siempre se siguen las instrucciones del parche y el equipo. Entonces los parches dicen qué vamos a hacer y el equipo nos va diciendo, nos va indicando cuáles son los pasos. Se retira y se ponen los parches. Entonces, adulto, el niño ya dijimos que uno va adelante, otro va en la espalda, en la misma altura o en el mismo punto anatómico contralateral. Entonces, si es en la región anterior, el otro va en la región posterior. Si el equipo lo indica, únicamente si el equipo lo indica, se aplica la descarga. ¿Por qué? No todos los ritmos son desfibrilables. ¿Sí? Solamente existen 2 ritmos que se pueden desfibrilar. Ahora, bueno, ya les digo cuáles son. Situaciones especiales. El vello torácico, hay que rasurar al paciente, pero igual, pues si no se puede, hay que mirar cómo acomodamos de tal manera, ¿sí? Pero pues si se puede, si se da la oportunidad, lo mejor es rasurar al paciente. Agua, retirar y secar al paciente. Esto si se da, por ejemplo, en una piscina, ¿sí? El agua es un conductor bastante fácil de la energía y si le vamos a dar una descarga eléctrica al paciente, podríamos vernos nosotros electrocutados. Desfibriladores y marcapasos implantados. Debe rodearse, pero no colocar directamente donde está el marcapasos. Entonces, si el paciente tiene un marcapasos que va aquí, por ejemplo, entonces no vamos a colocar la placa sobre ese marcapasos, la vamos a colocar más abajo. ¿Sí? Parches de medicación transdérmico, entonces esos se retiran. ¿Sí? Si de pronto es un parche para el dolor, para dolores crónicos, un parche de fentanilo, de lidocaína, de lo que sea, entonces lo vamos a retirar. Prendemos el DEA, entonces algunos se encienden automáticamente cuando se levanta la tapa, otros hay que prenderlos. Él nos va dando las indicaciones, ¿sí? Colocamos los electrodos en el torso desnudo y seco de la víctima. El primero en el ápex, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿sí? Entonces, espacio intercostal, podemos mirar, tocar. Si no hay mucho tiempo, entonces calculamos el espacio intercostal que está más o menos a la línea de la tetilla, si es un hombre, en la línea axilar anterior.
Y el 2, el esternón en el cuarto espacio intercostal en la línea media clavicular. ¿Listo? Entonces aquí está. Funcionamiento, analizamos el ritmo. El DEA pedirá no tocar a la víctima para poder analizar el ritmo cardíaco. Si yo estoy tocando, entonces yo soy, en ese momento estoy transfiriendo también mi energía y no va a dar un trazado esperado. No sabemos si sí o si no. Entonces, los ritmos desfibrilables o ritmos de descargue son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, TVSP. Se verifica el ritmo. Entonces, se aconseja la descarga siempre y cuando sean estos tipos de ritmos. Se escuchará como si se estuviera cargando y procederá a solicitar tocar el botón de shock. O sea, aquí está los ritmos de descarga, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, momento de decir en voz alta, aléjense de la víctima. Entonces, o uno dice choque, pues ya saben, o retírense, viene choque. En fin, lo importante es hacerse entender y que nadie toque a la víctima. ¿Listo? Si no se realiza la descarga, si se siguen las instrucciones del DEA, hay que solicitar analizar de nuevo el ritmo. Seguido la descarga, se procede con masaje cardíaco 32. A veces no es necesario, o sea, con una sola descarga la persona puede responder. No es necesario continuar tampoco haciendo este masaje, siempre y cuando la persona responde. A veces no responde, entonces continúa y se le dice al DEA, se solicita que haya un nuevo análisis del pulso. Entonces ahí vamos a mirar, o del ritmo cardíaco. Y él mismo nos estará diciendo, hay que hacer una nueva descarga. La ventaja de un DEA es que es automático, es como si uno tuviera al médico ahí al lado y él nos estuviera dando las indicaciones. Entonces esa es una ventaja grandísima de un DEA. Ya si el paciente respondió, entonces lo colocamos en una posición lateral de seguridad, que es esta. Pues vemos que la pierna de abajo está extendida, la de arriba flexionada, brazo de abajo extendido hacia arriba, el de encima flexionado, pero con la mano debajo de la cabeza y la cabeza también lateralizada. Esto con el fin de que la persona pueda respirar, está más tranquila y no hay riesgo de obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si la persona está en supino, primero llevamos un brazo hacia arriba, segundo, el otro brazo lo llevamos hacia la parte lateral de la cabeza, ¿sí? Entonces, el extremo del otro lado. Después agarramos una pierna, la pierna del otro lado, del otro extremo, la flexionamos y empujamos. De tal manera que vamos a traer el cuerpo hacia este lado y ahí quedó la persona en su posición de seguridad. Pregunta aquí. ¿Hay probabilidad de que se fracturen las costillas? Sí que sí. Hay mucha probabilidad de que se fracturen las costillas. Eso cuando de pronto o ha pasado mucho tiempo haciendo la reanimación, o en casos donde se hace con mucha fuerza, o por ejemplo en adultos mayores que tienen antecedentes de pérdida de la densidad ósea, entonces fácilmente se pueden fracturar los huesos. Listo, entonces hasta aquí llegamos al tema de todo lo que es una reanimación cardiopulmonar. Eso es, pues, esto es bastante complejo, pero es importante saberlo. Es la manera de cómo nosotros podemos ayudar a una persona. Siempre, pues, en el caso del DEA, si no sabemos usarlo, esperar si llega alguien que sepa usarlo, pero pues tampoco llegar a experimentar.
¿sí? Si podemos mirar la manera de pronto alguien tiene la posibilidad de poder de poder después en su casa buscar y ver guías de cómo se usa un DEA, muchísimo mejor, porque uno nunca sabe en qué momento lo vaya a requerir. Entonces, nada más, nada mejor que uno saber utilizarlo, porque, como dice desde el principio, o sea, es mejor estar preparado para algo que no va a suceder, a esperar que suceda algo y no saber qué hacer. ¿Listo? Control de la columna cervical. Entonces vamos a ver aquí un video, un momentico. El control cervical es una de las maniobras básicas para todos los servicios de emergencia. Hoy en Prehospital TV te traemos el uso del collarín. No te muevas, que comenzamos. Para este tutorial cuento con la colaboración de mi compañera Claudia Ramírez, que es médico de urgencia. El primer inmovilización que vamos a ver es la inmovilización y control cervical manual y posterior puesta de collarín por detrás. Cogeremos la cabeza del paciente con las manos totalmente abiertas, los dedos en la frente, y podemos o llevar los codos al suelo o llevar los codos a las rodillas o posicionar aquí al lado de la cabeza. Bueno, una vez hacemos control cervical, ponemos el collarín. Fijaros que Claudia está metiendo la pestaña para adentro, que si tienes el pelo largo se agradece mucho. Bueno, vamos introduciendo el collarín. Y ese sería el ataque posterior. El segundo control cervical, vamos a tener en cuenta que estamos en el interior de un vehículo, vamos a entrar por detrás del asiento de atrás y vamos a hacer un control cervical, igual, con la mano abierta, y la compañera desde un lado del vehículo lo mismo. Introduce el collarín y lo cierra. Y el tercer control cervical sería un control cervical frontal, para cuando no podamos acceder al vehículo por la parte de atrás. Nos meteríamos por la puerta lateral y las manos abiertas haríamos un control cervical y la compañera o el compañero metería el collarín. Hasta aquí este tutorial rápido y sencillo para ver el control cervical y el collarín. Bueno, listo. Entonces ahí vimos cómo se hace una inmovilización, ¿sí? Y pues, ¿por qué creen que es importante hacer una inmovilización cervical? ¿Quién me ayuda? Para evitar que no daños se tal vez en lesione. la columna. Entonces, ¿para evitar que qué? Que no se lesione. Uno, para evitar si de pronto hay golpes, que una lesión La avance. columna. Pues puede que ya haya una lesión, pero si yo inmovilizo, puedo evitar de pronto que avance una lesión. Otra fue que decía, creo que fue Helen, quien No, decía que era para proteger la columna. para proteger la columna cervical, ¿sí? Entonces son las vértebras cervicales y pues básicamente lo que buscamos es que se proteja a la persona. Es la porción, yo creo que la primera porción de la columna es la de las más importantes, puesto que ahí sale una muy buena porción. Primero, pues, que hace parte de la continuidad de la médula hasta llegar a la cola de caballo. Dos, que en esta parte se controla todo lo del plexo braquial y están los miembros superiores. Listo, entonces, control de columna cervical. Aquí tenemos un cuello tipo Thompson, un cuello ortopédico, que es el que usan los rescatistas casi siempre, ¿sí? Pero en este caso, si tenemos una persona y no tenemos las cosas a la mano, pues utilizamos nuestra creatividad. Buscamos la manera de cómo hacer
un cuello hechizo para que la persona pues esté protegida. Entonces, por ejemplo, una toalla, ¿sí? La doblamos y cogemos, puede ser un trapo, cordones, y lo que vamos a hacer es sostenerla, ¿sí? Generarle un sostén para poder inmovilizar. ¿Listo? Pues vamos a ver la inmovilización de víctimas. Entonces, método de traslados de enfermos por levantamiento. Entonces, hay varias maneras, ¿sí? Y pues podemos entre dos personas, entre una, obviamente entre dos como mínimo es mucho más fácil. Puede ser la técnica en silla con dos manos. Si se fijan aquí, se sube a la persona. Silla con tres manos o con cuatro manos. Entonces, con cuatro manos va a ser mucho más fácil, donde se intercala una con la otra y entre todos hacemos el sostenimiento. Método de traslado, cadena de manos. Esto es, por ejemplo, en rescatismo, donde hay que movilizar. De pronto de emergencia, no tenemos ayuda. Entonces, lo que se hace es hacer un arrastre. Puede ser agarrándose de los brazos, pasando los brazos nuestros por debajo de las axilas de la persona. Y en este caso, si se está sentado y se está empujando con las piernas. Un arrastre con una sábana. Aquí pues entre dos personas se envuelve también en una sábana, se pasa y se arrastra. Entonces son métodos de arrastre. Por arrastre indirecto, este es arrastre directo, este es indirecto. Entonces, por ejemplo, en el paso de una cama a una silla, entonces lo que hacemos es agarrar, abrazar a la persona, ponemos nuestra rodilla en medio de las dos piernas de la persona, la empujamos, ¿sí? La levantamos y la pasamos. Y ya estando sentada en la silla, lo que hacemos es movilizar la silla. En muchos casos lo que hay es que amarrar a la persona a la silla para evitar que se nos caiga. ¿Sí? Si es una persona que no tiene control del tronco, ¿sí? Y de esa manera podemos movilizarla. Método en bloque, entonces entre varias personas va a ser mucho más fácil. Agarramos en bloque entre todos, la levantamos, tres personas se encargan del cuerpo y una de la cabeza. A la espalda, esto se requiere tener buena fuerza. Los rescatistas saben hacerlo muy bien, ¿sí? De pronto yo voy a tratar de inmovilizar a una persona así, eso es imposible porque no tengo el entrenamiento. Esto ya es la manera de más o menos saber cómo se hace. El bomberil, entonces si de pronto hay un bombero aquí en la reunión, entonces se pone la pierna en medio de los dos muslos de la otra persona y se agarran los brazos. Se jala de tal manera que quede de pie. Esto es súper rápido, ¿no? Si esperamos a que quede de pie así como está acá y poder agacharnos y subirla, se nos cae la persona. Entonces súper rápido, se lleva, se pone al hombro, se sube y se cruza, ¿sí? Una pierna debajo, el brazo del rescatista por encima de la pierna y el brazo de la víctima por encima de la otra pierna, y ahí estamos asegurando que no se nos caigan. En cuadrupedia, entonces estamos en cuatro extremidades sobre el piso y colocamos a la persona encima de nosotros y la trasladamos. En carretilla, entonces tenemos una persona que está posiblemente desmayada, una persona la agarra del tronco y la otra de las piernas. Técnica de volteo para pasar un paciente de cúbito prono a supino. Entonces, tenemos a la persona en prono, o sea, boca abajo. Entonces, primero que todo debemos extender, ¿sí? Entonces, generalmente esta es la posición que vamos a encontrar a la persona. Extendemos miembros superiores e inferiores. Al extender, entonces ahí sí volteamos, ¿sí? Sacamos el brazo de abajo, el miembro superior derecho que está en la parte de abajo, y lo extendemos hacia arriba y terminamos de voltear todo el cuerpo.
¿Listo? Esto le va a dar estabilidad en el momento de voltear, el sacar este brazo. Ya cuando lo volteamos, lo volvemos a colocar en una posición supino normal. Si no se le ha logrado colocar el cuello, entonces buscamos la manera de cómo inmovilizarlo mientras se le coloca un cuello ortopédico. Listo. Y pues se ajusta a la camilla. Movilización con tablero espinal. Entonces tenemos la camilla de rescatismo. En este caso lo que hacemos es voltear a la persona, acomodar la camilla, ¿sí? O en este caso lo que se hace es levantar a la persona entre varios y colocar la camilla por debajo. O en este caso lo que hacemos es trasladarla de un lado hacia el otro, entre varios. Hay varias técnicas, se mira pues cuál puede ser la más cómoda. También hay que tener en cuenta el peso de la persona. Si es muy pesada, la manera más fácil es esta, porque no estamos levantando, sino que estamos haciendo una movilización. Movilización con camilla de cuchara. Entonces es la camilla que en vez de ser rígida, tiene una lona y está ajustada por los dos lados con varillas. Entonces por debajo tienes una lona que no se va a reventar fácilmente, ¿sí? Que de pronto en una emergencia, si no tenemos cómo movilizar, podemos hacer una hechiza con una sábana y con el mismo peso del paciente sostenerla de tal manera que no se nos vaya a romper, ¿sí? Entonces lo que hacemos es igual, movilizamos hacia un lado, colocamos la camilla y de esta manera vamos a poder movilizarlo. Siempre, si se fijan en todas las imágenes, hay que buscar la manera de inmovilizar el cuello. ¿Listo? Y no podemos dejar desprotegido esa parte, y de hecho siempre va a haber una persona que esté pendiente de cabeza y cuello, ¿sí? Es como lo más importante porque ahí estamos evaluando la respiración y la vía aérea de la persona. Esta es otra técnica de movilización, ya la hemos visto atrás, ¿sí? Entre varias personas, entonces se levanta y alguien que está pendiente de la cabeza. Ya entre varias personas, puede ser una persona con textura normal, no tan pesada, fácilmente se puede entre 4 personas. La maniobra de Rautek, entonces es una persona que de pronto tuvo un accidente, pero dentro de un carro. Entonces vamos a abrazar, ponemos un brazo por debajo por debajo de la axila, agarrando el mentón de la víctima, y el otro. Entonces lo que hacemos es agarrar, si se fijan acá, se está agarrando la mano del otro miembro superior. De esa manera hacemos como un enganche y podemos hacer la fuerza y la persona no se nos va a caer tan fácilmente, ¿sí? Y buscamos que esté segura. Maniobra de la boa o anaconda. Entonces aquí estamos utilizando es una sábana. La sábana lo que hace es darle una vuelta por el cuello, por los brazos, ¿sí? En el cuello pues vamos a inmovilizar. Obviamente no debe quedar tan ajustado porque podemos obstruir la vía aérea, la respiración, ¿sí? Y con las puntas de la misma sábana vamos a jalar. Esto nos va a ayudar a que sea más fácil el ejercicio de retirar sin lesionar a la persona y nosotros sin tener que hacer tanta fuerza. El traslado completo del paciente se ajusta primero que todo el collarín cervical o el inmovilizador cervical o el cuello Thompson, ¿sí? Y la maniobra de rodadura lateral para colocar el accidentado en tablero espinal. Entonces, sí, se hace la rotación, se coloca el tablero, se acomoda el paciente y lo vamos a inmovilizar o ajustar, ¿sí? De tal manera que de pronto no se nos caigan. La tercera, asegurar el accidentado con las cinchas de sujeción, ¿sí? Que son estas, las cinchas, las correas, le llamamos aquí. Y de esta manera queda la persona segura. Entonces, si miramos, tiene un inmovilizador de cuello, también de cabeza, pero que lo trae la misma camilla. El paciente igual tiene su inmovilizador de collarín o Thompson,
y pues así quedaría la persona para poder movilizar y traslada a un centro hospitalario. Entonces, igualmente tenemos la tabla, ¿sí? La tabla o tablero espinal, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Entonces, puede ser por la maniobra de rodadura lateral hasta tenerlo en posición de seguridad ajustado y entre dos personas se lleva y se traslada a un hospital. Vamos a mirar la del manejo de lesiones traumáticas. Entonces, por ejemplo, una hemorragia. Una hemorragia es la pérdida de sangre, salida de sangre de los conductos normales del cuerpo por una herida la cual puede afectar un vaso sanguíneo y puede ser arterial, venosa o capilar. La capilar es, pues, sale muy poca cantidad de sangre. La venosa sale de manera continua, ¿sí? Es de un color rojo oscuro. Y la arterial es intermitente y brillante y sale con fuerza. Entonces, si vemos que hay una herida, por ejemplo acá, y el sangrado es de esta manera, ¿sí? Y sale un chorro largo, quiere decir que hay comprometida una arteria. Es un chorro largo de sangre brillante, ¿sí? De un rojo más claro, pero si fuera venosa, entonces vemos es un sangrado permanente, continuo, de un color más oscuro. Entonces puede salir una cantidad considerable de sangre, pero es una sangre más oscura, quiere decir que es sangre venosa. Entonces aquí está lo mismo en imágenes, ¿sí? Entonces si se fija, aquí ya están haciendo hemostasia, están haciendo la presión sobre la herida. ¿Cómo detener una hemorragia? Entonces, se puede hacer presión directa, ¿sí? Se puede hacer, buscar puntos de presión para disminuir un poco la presión de sangre. ¿Sí? Entonces, aquí está buscando la arteria, esto es posiblemente una hemorragia arterial. ¿Sí? Se hace la presión para evitar que siga bombeando sangre con fuerza hacia el lugar donde está la cortadura. Y elevación del miembro. Entonces, si hay sangrado, hay que elevar el miembro para disminuir la circulación sistémica de sangre hacia ese miembro. ¿Qué no hacer ante una hemorragia? Entonces, nunca se deben retirar objetos incrustados en la piel. Eso se lo dejamos a los médicos en un centro. No se descubre la herida. No retirar los apósitos empapados de sangre y se coloca otro encima para detener el sangrado. Entonces ahí ya cuando hay mucho sangrado, usted está colocando presión y el apósito está lleno de sangre, ahí inmediatamente las plaquetas también están trabajando, está trabajando todo el sistema de coagulación y se está buscando generar un tapón. Entonces eso es fisiológico. Entonces si yo retiro una compresa que está untada de sangre, posiblemente estoy también ayudando a retirar el tapón que ya se ha ido generando, ¿sí? De fibrinógeno y se vuelve a romper y empieza nuevamente el sangrado. Entonces, preferiblemente, o si se cambia únicamente la compresa que no hace acción directa sobre la herida. Un torniquete es bueno, pero es peligroso. ¿Sí? Solo se puede realizar bajo condiciones extremas, como en víctimas en masa. ¿Sí? ¿Por qué es peligroso? Pues porque puede llevar a una persona a una complicación. Entonces, si yo coloco un torniquete y le genero demasiada presión, puede que disminuya el sangrado, pero también puedo generar una lesión. Entonces, puedo generar lesiones donde la persona puede incluso llegar a perder ese miembro. Entonces, el torniquete se usa, pero debe ser con muchísimo cuidado. En una hemorragia común y corriente, lo preferible es generar presión directa sobre la herida al menos 10 minutos. No esperemos que a los 2-5 minutos deje de sangrar, porque no va a ser así. O sea, entre más grande sea la herida, más posibilidad hay de que dure más el sangrado. Entonces hay que hacer presión directa sobre más tiempo. La epistaxis, que es el sangrado nasal, entonces importantísimo. Y en un sangrado nasal dicen, no, es que lo primero que hay que hacer es echar para atrás la cabeza. Es error. Lo que se hace es inclinar la cabeza hacia adelante y presión directa para evitar que siga sangrando.
se lleva al paciente inmediatamente a urgencias. No vamos a llevar a la persona que eche la cabeza hacia atrás porque se puede tragar esa sangre y esa sangre lo puede inducir al vómito. Si se induce al vómito, se va a generar más presión y más sangrado. Entonces vamos a hacer, en vez de hacer un bien, indirectamente lo que vamos a generar es una complicación. Heridas, todas son lesiones traumáticas de piel que presentan pérdida de la continuidad. Entonces, la gravedad depende de la profundidad de la herida, la extensión, dónde está localizada, la contaminación y lesión de órganos o estructuras adyacentes. Entonces, no es lo mismo uno cortarse una herida profunda en una mano a una herida profunda en el abdomen, ¿sí? Donde hay lesiones de órganos y estructuras adyacentes. Igual en una mano pueden haber lesiones de nervios y de tendones, incluso de huesos, ¿sí? Pero en un abdomen pues puede ser muchísimo más grave la cosa. Entonces, ¿cómo se manejan las heridas? Puede ser sobre todo para la parte de la antisepsia. Entonces, decíamos que la antisepsia es cuando se imprime algún antiséptico sobre un tejido vivo, ¿sí? Y asepsia sería sobre un tejido, sobre una superficie inanimada. Entonces, un antiséptico, por ejemplo, el alcohol al 70%, elimina bacterias gram positivas, gram negativas y virus. El inicio de la actividad inicia a los 2 minutos, el efecto residual es nulo, ¿sí? O sea que no va a durar nada. La acción frente a la materia orgánica es inactivo. La seguridad es inflamable, toxicidad es irritante y se contraindica en heridas abiertas. Ya saben que si yo me rompo o tengo una cortadura y me echo alcohol, eso arde muchísimo. La clorhexidina está la yodopovidona o la povidona yodada, que es el mismo isodine, ¿sí? Cada uno tiene como su función. El peróxido de hidrógeno, que es el mismo dioxógeno o el agua oxigenada, y el mercurocromo, que también ayuda. Este mercurocromo casi no se utiliza. En este momento no recuerdo el nombre, pero me acuerdo de pequeño que le aplicaban a uno sobre la herida y lo ponían a ver estrellas. Arde demasiado. El mertiolato. Violato. Entonces, ya se me había olvidado el nombre porque eso pues casi no se usa hoy en día. Pero entonces sí, si se fijan, casi todos eliminan bacterias gram positivas, gram negativas, todos eliminan virus, pero no todos eliminan hongos, ¿sí? El más completo sería la clorhexidina, que elimina tanto bacterias gram positivas como negativas, esporas, hongos y virus. O sea que tiene un amplio espectro, ¿sí? Sin embargo, el inicio de la actividad, pues bueno, es, digamos, semi-inmediato porque son 15 a 30 segundos, a diferencia del peróxido de hidrógeno, del agua oxigenada, del mertiolate y el alcohol, ¿sí? Pero si se fijan, el efecto residual es de 6 horas, es bastante. El mertiolate son días, ¿sí? Por su alta sustantividad o la fijación que hay, pero solamente elimina bacterias y hongos. ¿Listo? De la clorhexidina, si la concentración es mayor del 4%, puede dañar los tejidos. Lo bueno es que no es tóxico y no se han descrito contraindicaciones. Sin embargo, pues sí, ya han habido personas que han hecho alergia a la clorhexidina. Entonces, pues ya quien sabe que es alérgico a la clorhexidina lo tiene que informar. Entonces, el tipo de herida según el aspecto de la herida, si es contusa, o sea, si es un golpe, si es cortante, contuso cortante. Aquí en la foto se alcanza a ver que hay una inflamación, o sea, hay como lo que decimos un chichón contuso y a la vez es cortante. Está punzante o corto punzante, que es, por ejemplo, una herida por un arma blanca, ¿sí? Una navaja, una abrasión, que es como una raspadura. Esta es una herida entonces
podría catalogarse como cortopunzante, ¿sí? Este es por un golpe, esto es abrasión, puede romper, entonces fíjese cómo entra de diferente manera. Esta puede generar un daño del tejido, el solo golpe. Y esta lo que hace es arrancar tejido. Es un rallador de cocina. Entonces a las personas que cocinamos y que a veces usamos el rallador, pues ese es un tipo de herida que nos podemos generar si no sabemos usarlo bien. Pueden ser superficiales, profundas o graves, ¿sí? Entonces, si es superficial, se maneja con asepsia y antisepsia del área, se cubre la herida con gas estéril y siempre se mantiene limpia. Si es profunda, se hace asepsia y antisepsia del área, se detiene la hemorragia, se hace control de signos vitales y se traslada a un centro asistencial. Y si es grave, se detiene la hemorragia, se cubre la herida con apósito estéril, se traslada a urgencias y no se sacan los objetos incrustados, sino que se inmovilizan. Material de curaciones, entonces pues primero la bioseguridad, la mascarilla o el tapabocas, vamos a usar gasas estériles, apósitos estériles, guantes limpios, gorro, tapaboca, riñonera, solución antiséptica, entonces puede ser yopodiona o puede ser clorexidina, solución salina, micropores para drapo, pinza de disección y tijeras de mayo si es posible. Eso depende también de qué vamos a o cómo vamos a tratar de manejar la herida. Siempre antes de la curación vamos a tener en cuenta el lavado de manos universal, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, entonces palma con palma, dorso con palma, entre los dedos, las uñas, los pulgares, nuevamente las uñas, pero de esta manera, y lavamos, secamos, ¿sí? No vamos a hacer esto porque volvemos a contaminar todo, sino que nos secamos con una toalla de papel y eliminamos. La técnica de la curación, entonces, se utiliza el jabón, se utilizan los antibacteriales, ¿sí? Esta es una gasa antibacterial, se hace la limpieza directa y se cubre, ¿sí? Si se le echa algún producto, pues se le aplica el producto y se cubre. Siempre todo con material estéril. Entonces, si es una herida abierta de este tipo, se juntan los bordes con tiras de adhesivo, entonces en sentidos opuestos, una para un lado y la otra para el otro. Entonces se adhiere primero a la piel y se jala de tal manera que se produzca un cierre, ¿sí? Entonces las tiras longitudinales de adhesivo se usan como anclaje para las tiras que cierran la herida. Listo, entonces aquí eso se llama afrontamiento de bordes. Tenemos una herida que se infectó, parece ser, signos de infección y hizo dehiscencia, entonces se abrió. Entonces, los signos de infección universales son enrojecimiento, calor local, edema, que es inflamación, y pus. En quemaduras tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Listo? Las lesiones producidas en la piel afecta a una u otra de las capas que comprometen incluso un órgano interno y los huesos. ¿Sí? Y la gravedad depende de la extensión, la profundidad o grado y la localización. Entonces tenemos la regla de los 9, la de Wallace, que dice que si se quemó solamente la cabeza, constituye el 9% de la superficie corporal. Si se quemó el tórax anterior, constituye el 9%. Si es el tórax posterior, constituye el 9%. Si fue el brazo completo, el 4%. Si fue solamente una mano, el abdomen, el 9%, la parte anterior y la parte posterior, el otro 9%. Si es uno de los dos miembros inferiores, si es el anterior sería el 9%, si es la parte posterior completa 9%, y si son genitales el 1%. Hay que tener en cuenta que pues esto, toda la suma de estos porcentajes dan un 100%. ¿Sí? Si es una quemadura de todo el cuerpo, absolutamente todo, estaríamos hablando del 100% y prácticamente no es compatible con la vida.
Listo. En paciente pediátrico los porcentajes cambian. En un lactante la cabeza puede ser el 18-19%, los brazos son el 9%, el torso frontal 18% y el torso dorsal 18%. Los genitales igual van a ser el 1%, piernas pueden ser el 13 o 14% y esto da un total del 100%. Todas las quemaduras pueden ser manos, cabeza, mamas, genitales, pliegues articulares o pies, ¿sí? Esto en cuanto a localización. En cuanto a los grados, entonces si es de primer grado, se va a quemar únicamente la epidermis. ¿Qué va a sentir el paciente? Enrojecimiento, dolor local, son signos y síntomas, ardor e hinchazón. Si es de segundo grado, entonces vamos a ver una herida profunda, ¿sí? Las de segundo grado tienen dos subclasificaciones, entonces donde hay enrojecimiento, ardor, puede ser con flictenas o ampollas o puede ser sin flictenas o ampollas y pueden haber o no signos y síntomas de shock. Si es de tercer grado, el shock está muy relacionado con la extensión. Si es una herida de segundo grado pero no tan grande, pues no necesariamente puede haber un shock. En tercer grado, entonces la piel ya se va a ver blanquecina, la ropa adherida a la piel, puede existir dolor como puede que no, y van a haber signos y síntomas de shock. El paciente se me puede choquear. Los primeros auxilios, entonces se elimina la causa de la quemadura. Entonces, si la quemadura es por algún agente químico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a aplicarle abundante agua durante unos 10 minutos para evitar o para eliminar, barrer el agente que está generando la quemadura. Buscar otras posibles lesiones como hemorragias, fracturas. Se tratará siempre primero la lesión más grave. En quemaduras de primer grado, cremas hidratantes y especialmente el aloe vera resultan bastante beneficiosos, ¿sí? En primer grado. Ya si estamos hablando de una herida en una quemadura de tercer grado que hay exposición de tejidos internos, y la aloe vera no nos va a funcionar, o sea, la sábila. Se refresca la zona de quemada, para ello se aplica agua en abundante sobre la superficie quemada, evitando que sea muy fría. O sea, es un agua a temperatura ambiente. Previamente hay que quitar al quemado ropas, joyas y todo aquello que mantenga el calor. Entonces vamos a quitarle esto al paciente. Se envuelve la lesión con gasas o paños limpios humedecidos en agua y el vendaje debe ser flojo. Si lo vamos a apretar, el paciente puede presentar inflamación y mucho dolor. Entonces, las quemaduras de primer grado, ¿sí? Si se coloca el vendaje debe ser flojo, húmedo, limpio y seguro. Si se aprieta mucho va a doler demasiado. No se debe aplicar pasta dental ni aceites. La pasta dental contiene mentol y eso va a generar es que se queme y se utiliza agua fría. Casi siempre se dan, por ejemplo, una quemadura de primer grado por la exposición al sol, cuando va uno a la playa y termina uno como un camarón. Ese es el ejemplo como más típico. De segundo grado ya son abiertas, el vendaje que se coloca debe ser flojo, debe ser limpio, debe ser seco, seguro, van a haber flictenas, estas flictenas no se deben estallar, dejar que ellas solitas se van estallando con el tiempo. En tercer grado aquí tenemos un niño que tuvo una quemadura bastante grave, ¿sí? Miembro superior izquierdo completo, cabeza completa, miembro superior derecho yo creo que prácticamente todo, y parte de, parece ser que del dorso anterior, del torso o la parte anterior y del dorso pareciera, posiblemente fue una quemadura con una olla de agua hirviendo, que es lo que casi siempre suele suceder. En este caso no se retira la ropa que está adherida, evitar el contacto directo con las partes afectadas, los vendajes deben ser flojos, secos, limpios y seguros y no aplicarle agua fría, ¿sí? Esto sí ya se maneja intrahospitalariamente. Entonces vemos, se imaginarán el proceso de recuperación de ese niño.
Tuvo que haber sido bastante fuerte. Estos pacientes son muy, pero muy delicados, se pueden infectar muy fácilmente, entonces por eso debe haber entre menos contacto, muchísimo mejor. ¿Qué no hacer? No aplicar pomadas, cremas, té ni ningún tipo de sustancia sobre la quemadura, solamente agua, ¿sí? Mucha gente aplica que la crema dental, eso como les decía, contiene el mentol, eso le ha generado más irritación. No enfriar demasiado al paciente, solamente la zona quemada. No dar agua, alcohol, analgésicos por vía oral. No romper las ampollas, pues el líquido que contiene protege de la posible infección. Al romperlas, abriríamos una puerta de entrada a los gérmenes. Por eso les decía yo que las lictenas, las ampollas, se van reventando ellas solitas, fisiológicamente. ¿Sí? ¿Por qué no se da agua, alcohol, analgésicos? Porque si el paciente requiere alguna cirugía de urgencia, para cualquier cirugía se requiere de un tiempo determinado de ayuno. Entonces tendríamos que dejar al paciente esperando unas horas solamente por el hecho de haberle dado agua, alcohol, analgésicos para manejar el dolor. No despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la piel. No dejar solo al paciente, en caso de tener que ir a pedir ayuda, lo llevaremos con nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. No apagar las llamas de la persona con agua, siempre se deben apagar haciendo que ruede o cubriéndolas. ¿Listo? No echándoles agua. Listo, ahora nos vamos a ver las lesiones osteomusculares. Entonces están las lesiones normales, o bueno, la lesión normal no, sino el tejido normal. Vemos aquí un ligamento, lesión de ligamento de grado 1, ¿sí? Entonces aquí cuando vemos este ligamento estamos hablando de esguince, estiramiento mayor con desgarro parcial y rotura del ligamento. Entonces, ¿qué va a sentir la persona? Dolor local, inflamación, dificultad en el movimiento y amoratamiento, ¿sí? Entonces va a ser un hematoma ahí grande, un morado, una inflamación bastante grande. En primeros auxilios, ¿qué hacemos? Colocamos hielo local, ¿sí? Envuelto, no directo, ¿sí? Vendamos, inmovilizamos y transportamos a un centro asistencial. El hielo se puede colocar cada 4, cada 8 horas por 72 horas. AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, habíamos dicho que, por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el Milocan. Reposo absoluto mínimo de 3 a 6 semanas. Esto es lo que ya se hace después de, ¿sí? El hielo, como les digo, no se coloca directamente porque puede quemar la piel. Una luxación es un desplazamiento óseo fuera de la cápsula articular. Entonces, los signos y síntomas son dolor intenso, deformidad, incapacidad para mover y el morado que se va a hacer por un hematoma. Entonces aquí tenemos una anatomía normal y aquí hay un desplazamiento, ¿sí? Se dislocó, hay una luxación. Entonces los primeros auxilios, vamos a inmovilizar la articulación, colocar hielo local, se transporta a un centro de salud y nunca se trata de colocar la extremidad afectada en su lugar. Eso lo va a hacer el médico ortopedista, muchas veces lo hacen ahí mismo en el servicio de urgencias si se puede. Y si no lo puede hacer él mismo, entonces se lleva al paciente a cirugía, ¿sí? Se hace bajo anestesia en caso tal. Yo he visto cómo los médicos ortopedistas acomodan nuevamente la extremidad ahí mismo en la cama, en la camilla del paciente. Suena, se escucha cuando la articulación nuevamente vuelve a su puesto, pero eso se nota que duele muchísimo. El paciente de por sí que se queja del dolor, pero tan pronto él se acomoda, inmediatamente el dolor empieza a ceder, ¿sí? Importantísimo, debe haber inmovilización de ese miembro y si no, pues nuevamente se puede desplazar, puede haber una nueva luxación. Debe usarse después del cabestrillo, ya se ha hecho con una sábana, ¿sí? Y posiblemente o preferiblemente el bloqueo del hombro. Entonces, después de colocar el cabestrillo, vamos a bloquear el hombro. Y pues si de pronto existe la oportunidad de poder comprarlo,
Este sería el cabestrillo ideal para este tipo de inmovilización. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Este es el tema más largo de todos. Y pues nuestra próxima reunión es el 11. Entonces vamos con fracturas. El día 11 estaríamos continuando con todo lo que es el manejo primeros auxilios de todo lo que son fracturas, cómo se inmovilizan, y nos vamos con la cuarta unidad. La tercera unidad es bastante larga, tiene muchísimo tema, y pues la última unidad es bastante corta. Entonces ahí podemos distribuir el tiempo para las dos unidades. Entonces, pues hasta el momento vemos cómo nosotros podemos atender a las personas, cuáles son los primeros auxilios que están dentro de nuestra posibilidad, teniendo en cuenta que no estamos en un centro asistencial. Ya no sé, en un centro asistencial, pues de segundo o tercer nivel es mucho más fácil atender. En un primer nivel a veces también hay limitaciones, sobre todo en los pueblos. Y pues de esta manera tenemos como un conocimiento básico. Lo otro es pues que con el jefe Pulido hay una guía corta, rápida, de cómo se pueden hacer diferentes cosas dentro de los primeros auxilios que nosotros proveemos a las personas. Siempre lo importante y lo bonito de todo esto es que finalmente cuando alguien requiere de nuestro auxilio, nosotros poderlo hacer y tener las herramientas de cómo hacerlo. Eso es lo más chévere, poder uno tener las herramientas de conocimiento para el actuar y de pronto no para terminar lesionando peor a una persona. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y nos veremos en la próxima fecha. ¿Listo? Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.